Bueno, pues vamos a comenzar como es habitual, primero leyendo el texto como tal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Ya sabéis que yo lo leo habitualmente en la versión Nueva Traducción Viviente, pero también se puede considerar otras versiones. Dice así el autor a partir del versículo 13 del capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún seguimos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Hasta aquí nuestro estudio bíblico, el texto como tal. Vamos a ver este texto en dos partes. Por un lado, en la esperanza del creyente, los versículos del 13 al 15, y por otro lado, la venida del Señor en los versículos del 16 al 18. Por supuesto, comprobamos que el apóstol Pablo sigue enseñando a los creyentes de Tesalónica. Ya sabéis que la mayoría de ellos son nuevos convertidos, han reaccionado muy bien a la exposición de la palabra, pero aún así deben de profundizar mucho más. Y es interesante ver cómo en esta carta trata asuntos tan delicados incluso para nosotros, incluso misteriosos, ¿verdad? Vemos que, por supuesto, la esperanza es la confianza que nace de la fe de un creyente por esa expectativa de futuro que está en las manos de Dios. En contraparte se encuentra el necio, ¿no? El que es ateo, el que niega la existencia de Dios, el que no quiere tener una relación con Dios, el cual, por supuesto, la muerte es un gran problema para el sentido de su vida. Para nosotros, sin embargo, es distinto. El apóstol Pablo mismo lo expresa, ¿verdad? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, considerar la muerte, aunque muchas veces nos genere tristeza, sobre todo cuando perdemos seres queridos, aún así, como creyentes, sabemos que hay un final mejor para los que creen en Él, en Dios. Vemos en estos versículos del 13 al 15 cómo los creyentes en Jesús son personas que no mueren en el sentido estricto que muchos creen, sino que parece que duermen, al menos así lo comenta en el versículo 13. La forma de hablar de la expresión dormir, desde luego, ha generado muchas discusiones a la luz de la teología. El propio Jesús, por ejemplo, cuando estuvo delante de una niña, no sé si os acordáis, dijo que estaba dormida. Y las multitudes que estaban viendo todo eso se burlaron de Jesús, diciendo, ¿cómo que está dormida? Está muerta. Por otro lado, el apóstol Pablo usa en varias ocasiones, por ejemplo en 1 Corintios, también esta expresión de estar dormidos en el Señor. Más adelante veremos lo que significa esta expresión de estar dormidos en el Señor. Mientras tanto, nos damos cuenta de que aquellos que han muerto en el Señor resucitarán así como Él resucitó primero. Aunque experimentemos una muerte física, nuestro espíritu va a seguir eternamente junto con Él. Por otra parte, vemos en el versículo 14 que cuando Cristo vuelva, traerá con Él a los suyos y se producirá lo que conocemos como la resurrección final de los muertos, que eso pasará en la segunda venida, en el juicio final. Dice el versículo 14, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó,
También creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Desde luego este versículo 14 es muy polémico a la hora de analizar esto porque nos muestra esa cronología de que aquellos que están muertos duermen en el Señor. Cuando el Señor, en su voluntad, en sus planes, decida volver por segunda vez, aquellos que estén vivos durante su segunda venida no precederán a los que ya han muerto antes de la segunda venida. Lo curioso es que este evento colosal de la resurrección final, donde parece ser que aquellos que han muerto primero son los que resucitarán y el resto son los que serán arrebatados a las nubes, según lo que nos cuenta aquí el apóstol Pablo, llama la atención que cuando dice en el versículo 14 que Jesús viene, está haciendo referencia por supuesto a la segunda vez que venga, dice que traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. ¿Cómo veis esta especie de paradoja? Por un lado, la resurrección final es que todos aparezcamos en un nuevo cuerpo. Eso pasará cuando el Señor vuelva, pero en este versículo 14 dice que el Señor vendrá con los que ya han muerto. ¿Qué os parece esta especie de paradoja a vosotros? Bueno, es que cuando Jesús murió bajó. Lo que hizo fue bajar y entonces ahí es donde recuperó, sacó de donde estuvieran, porque no es exactamente donde podían estar. Ahí es cuando ha recogido a todos los que habían muerto antes que él, porque como él no había muerto todavía, pues todavía no podía ser salvo, digo yo. Pero la pregunta yo creo que para hilar un poco más fino es ¿cómo es posible que cuando Él venga será el juicio, la resurrección final, etcétera? ¿Cómo es posible que Jesús venga ya con los que han muerto en Él para arrebatar también a nosotros y plantear su juicio? Es decir, ¿cómo es posible si para nuestra línea temporal no ha habido una resurrección final, Jesús ya venga con los que han muerto en Él? Pero no vendrán completos, les faltará el cuerpo, ¿no? Vale. ¿Eso han dicho algo por ahí también? ¿Quieres compartir algo? No, pero yo entiendo que cuando en el arrebatamiento es que van no solo los vivos, sino los que precedieron van a ser arrebatados. ¿O estoy mal? Bueno, aquí dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Luego más adelante dice, versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes. Entonces, la paradoja es que primero los que están muertos se levantarán y luego los que están vivos en ese acontecimiento de la segunda venida serán ascendidos, serán arrebatados. Pero en el versículo 14 dice que cuando el Señor venga, Él ya viene con los creyentes. Entonces, aparentemente se produce esa contradicción. ¿Cómo es posible que venga con los creyentes? Muertos. ¿Sí? Sí. Sí, cuando Él venga, se supone que primero se levantarán los muertos. Esa es la paradoja. ¿Vale? Por ahora lo vamos a dejar ahí. Eso sí. Ahora vamos a seguir un poco más. La segunda parte, la venida del Señor, pues como he dicho, por supuesto, la esperanza de todo cristiano es el retorno de Cristo. La garantía de que va a haber una segunda venida se encuentra en que hubo una primera venida, en que Dios ha cumplido muchas promesas y profecías y las que faltan por cumplir las hará pronto. No sabemos cuándo, ya sabéis que para el Señor un día es como 1000 años, para nosotros no es así. Pero en medio de eso, nosotros por supuesto debemos de confiar de que en algún momento dado el Señor vendrá. Aquí hay dos alusiones a voz de mando y voz de arcángel. Por supuesto, esta voz de mando está haciendo referencia a esa voz de triunfo sobre la muerte, una voz que ya se empezó a plantear, a gritar en la cruz. Pero ahora, cuando el Señor vuelva por segunda vez,
y muestre el acontecimiento colosal de la resurrección de los muertos final, la cosa será muy distinta. Ya en su momento os dije que no es lo mismo la resurrección de Lázaro, por ejemplo, o la resurrección de la viuda de Naín, de su hijo, por ejemplo, que es la resurrección que vamos a experimentar nosotros. Porque entendemos que la resurrección de Lázaro fue una resurrección para ese tiempo, fue una resurrección parcial. Es decir, Lázaro, el pobre, volvió a morir, pero volverá a resucitar si ha creído en Jesús. En cuanto a la voz de arcángel, que también aparece en esta sección de los versículos del 16 al 18, varios comentaristas entienden que esta es una alusión a la voz del arcángel Miguel, que también aparece en el libro de Daniel, en el capítulo 12, en los versículos del 1 al 2. Este arcángel Miguel ya sabéis que es un arcángel muy importante. En la pequeña, muy corta epístola de Judas se nos dice que el arcángel Miguel luchó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. La verdad que ese texto me llama mucho la atención, porque hasta cierto punto nosotros no solamente no debemos apegarnos a nada, sino que entendemos que el cuerpo, por supuesto hay que cuidarlo cuando estamos en vida, pero luego no hay diferencia en si te entierran o se te incineran, o si de repente falleces en un atentado y no quedan prácticamente ningún resto de ti. Antiguamente ya sabéis que la Iglesia Católica respetaba muchísimo la forma en la cual eras enterrado, lo que hoy en día es una práctica muy común, ¿no? Incinerar a un ser fallecido, a un ser querido fallecido, pues en su tiempo era algo del diablo incluso, ¿verdad? Era como un desprecio al cuerpo del ser humano, ¿no? También es cierto que cuando hablamos de la resurrección no podemos obviar la forma en la que resucitó Jesús, que también pienso yo que alimentó ciertas leyendas, porque Jesús decidió resucitar con las heridas por las cuales llegó casi a morir. Aquí nos metemos también en un tema delicado. Yo no sé hasta qué punto habéis reflexionado e investigado si es Jesús el que murió en la cruz por los clavos, por toda la presión, por toda la pasión que vivió, o si fue Jesús que en un momento dado entregó su vida. Porque no sé si recordáis que cuando él ya murió en la cruz y se le notifica a Pilato que Jesús había muerto, se quedó sorprendido porque había muerto muy pronto. Es cierto que probablemente le habrán castigado, le habrán escupido, látigos, de todo, ¿no? Pero aún así da la sensación de que Jesús murió antes de tiempo, es decir, parece ser que no murió precisamente por las heridas de los clavos y de los espinos y de toda la tortura que le hicieron. Curiosamente, en el Evangelio de Juan, si mal no recuerdo, en el capítulo 10, Jesús, que está hablando de que Él es el buen pastor, de que Él tiene cuidado de sus ovejas, de que Él también es la puerta, en medio de todo eso, el Señor Jesús dice que nadie le quita la vida a Él, que es Él quien la entrega. Entonces, lo que vemos en el acontecimiento de la cruz no es estrictamente un deicidio. Es decir, el ser humano, por supuesto, quiere matar a Dios. Hoy en día el ser humano todavía quiere matar a Dios porque quiere ocupar su lugar. Cada uno de nosotros queremos ser nuestro propio Dios. Nuestro corazón desea ser Dios, cuando vivimos a espaldas de Dios, claro. No obstante, nadie puede matar a Dios. Fue Jesús que dio su vida. Pero bueno, estos son matices relacionados a la cruz que ya reflexionaremos más cuando lleguemos a los últimos capítulos del Evangelio según Lucas. Pero ¿qué os quiero decir con esto, hermanos? Aparte de este matiz de la muerte de Jesús, que cuando Jesús resucitó con un cuerpo nuevo, un cuerpo especial, podríamos decirlo, mantuvo ciertas heridas de su antiguo cuerpo, por decirlo así. Decidió resucitar con las heridas de los clavos, con la herida de la lanza, donde ya sabéis que Tomás metió su dedo, porque el hombre no creía que Jesús era Jesús el que estaba ahí. Pero por otro lado vemos que ese cuerpo de Jesús podía aparecer y desaparecer, podía traspasar paredes.
Entonces, de algún modo entendemos que Jesús tenía un cuerpo resucitado, evidentemente, pero distinto a este cuerpo físico que tenemos nosotros, que parece ser que se puede tocar porque Tomás le tocó, pero a su vez, en su potestad, quizá por las características de ese nuevo cuerpo, o porque Él es Jesús y punto, puede aparecer y desaparecer o traspasar paredes sin ningún problema. Por supuesto, el hecho de que Jesús haya resucitado con esas heridas, de algún modo habrá alimentado junto con otras historias, esas leyendas antiguas de que debías de cuidarte a la hora de, vamos a decir, cómo enterrabas a tus muertos o incluso la forma de morir, ya no solamente con el tema del suicidio, que no podía ser enterrado en Tierra Santa, sino incluso alimentando esas leyendas de si morías decapitado, ibas a estar en la otra vida con tu cuerpo por un lado y con tu cabeza por el otro. No sé si habéis leído leyendas al respecto, pero hay varias, o como sea que hayas muerto, ¿verdad? Pero eso ya sabemos que para nosotros no tiene ningún sentido. En cuanto a esto, también está el asunto del arrebatamiento, que más adelante en la segunda carta de Tesalonicenses se hablará más. Aquí simplemente se describe el acontecimiento, que en un momento dado, cuando el Señor vuelva, aquellos que en ese momento no han muerto serán llevados a las nubes. Por supuesto, surgen muchas dudas. ¿Dónde está el reino de Dios, por ejemplo? Porque en líneas generales se nos dice que seremos llevados a las nubes. ¿El reino de Dios está en las nubes? ¿Está más allá de las nubes? ¿Cómo será esa experiencia de arrebatamiento? También es una pregunta muy legítima, ¿verdad? No sé quién de vosotros tiene miedo a las alturas. Pero, ¿os imagináis? El Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Eso está claro. ¿Os imagináis que de repente ahora experimentáis una subida de kilómetros y kilómetros? Por supuesto no debemos de tener miedo, porque Dios nos cuida. Bueno, de hecho ella se fue con el cuerpo, pero y se fue. Y yo había pensado alguna vez, esas cosas que me hago, cuando él conserva su cuerpo, pero ya no es el cuerpo que nosotros conocemos, porque cuando María Magdalena le ve, no me toques, aún no he subido al Padre. Luego yo pienso, si subí bajo y no se presentaba a los apóstoles, por eso traspasaba las paredes. Pero eso son las películas que me hago. Que ya era el cuerpo, pero ya no era el cuerpo que nosotros conocemos, porque había subido y había bajado. Luego por eso podía parecer, pero conservó las heridas. Pero ya tenía otro cuerpo. Cuando leemos, por ejemplo, la ascensión de Jesús, que también se encuentra en los primeros capítulos de Hechos, se ve que los discípulos estaban con el Señor y de repente el Señor empieza a ascender y desaparece entre las nubes. De algún modo parece ser que nuestro arrebatamiento será así, que ascenderemos hasta que estemos en la presencia de Dios. Y no puede ser un segundo. ¿Sí? Que si no puede ser un segundo, o sea, de repente estás aquí, de repente estás allí. O sea, que no haya un tramo, ¿sabes? Claro, por supuesto, la pregunta es, ¿verdaderamente hay un lugar donde esté el reino de Dios? Yo pienso que sí, pero es un lugar que va más allá de quizá las dimensiones en las que nosotros nos movemos. Será lo que hoy en día es otro portal, donde entras, un velo que se abre, como lo vemos en la transfiguración, ¿verdad? En el acontecimiento de la transfiguración, cuando Jesús va al monte a orar con sus discípulos Santiago, Juan y Pedro, de repente todo se nubla y los discípulos de Jesús escuchan unas voces y ven a dos hombres, a Moisés y a Elías, los cuales habían muerto, bueno, uno había muerto y el otro había sido arrebatado. Curioso, ¿verdad? Porque de algún modo el Señor nos muestra dos realidades, pero que ambos estaban presentes, corpóreos y conscientes. Y ahí es donde vamos a empezar a concluir y a tratar algunos asuntos. Cuando hablamos del arrebatamiento y sobre todo de los tiempos de qué es primero, aquellos que han muerto en Cristo, luego aquellos que estén vivos cuando Él vuelva, qué pasa cuando morimos, hay varias doctrinas, como por ejemplo la doctrina de la dormición del alma o del sueño del alma.
Según esta creencia, parece ser que cuando una persona muere, solo su alma duerme hasta la resurrección y el juicio final. Según esta doctrina, es como que ese espíritu es reservado en algún lugar y está ahí, dormido, hasta que el Señor vuelva. Lo particular es que aquí, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, dice el apóstol Pablo que Jesús vendrá con los creyentes. Julita, por ejemplo, nos ha planteado de sí, vendrá con ellos, vendrá con sus almas, por decirlo así, con sus espíritus, para unirlo con los cuerpos y que así resuciten. Esa es la forma más, quizá lógica, en la que podríamos hablar a la hora de controlar los tiempos y los tramos y poder comprenderlo un poco más. Pero esta doctrina de algún modo rompe con varios textos donde se nos muestra que la muerte y la otra vida es un instante. Ya sabemos que cuando nosotros vemos a una persona fallecida, enterrada, pues parece como si estuviese dormido. También, seguramente la mayoría de vosotros habéis tenido esa experiencia, ¿no? Yo muchas veces he cerrado mis ojos, los he abierto y ya son las 8 de la mañana. Y hasta siento que como si no hubiese dormido, lo he sentido como un pestañeo nada más. Supongo que también es una forma por la cual se habla de este concepto en la Biblia, de estar dormidos, o incluso esta doctrina, ¿no?, de que hay un lugar donde se están las almas reservadas y luego aparecen cuando sea la resurrección final de los muertos. Por supuesto, también nos debemos dar cuenta de que para nosotros, los creyentes, el problema más grave no es la muerte. Ese problema es para los ateos. Para nosotros el gran problema es el pecado. La muerte es la consecuencia del pecado, pero no la raíz del mal. Por eso, cuando hablamos de las Escrituras, hermanos, nos damos cuenta de que la muerte, aunque es un punto fundamental, Jesús llega a llorar por la muerte de su amigo Lázaro, es decir, tampoco es una, vamos a decir, la muerte es cualquier cosa, tampoco es así, pero no es el problema principal. El problema principal es el pecado. No si vivimos más o vivimos menos, o si morimos de una forma o morimos de otra. También leemos textos como en Hebreos capítulo 9, ¿no? ¿Verdad? Que después de la muerte viene el juicio. También podemos leer otros textos, como por ejemplo cuando Jesús está en la cruz con el ladrón y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. En esa frase se entiende no solamente que será inmediato, sino que habrá conciencia. No le dirá, dentro de un tiempo estarás conmigo en el paraíso, pero ahora vas a dormir, tranquilo, tú recuéstate en la cruz y ya veremos. No le digo así. A ver, voy a usar estas dos figuras muy sencillas para intentar entender la mente de Dios desde la perspectiva de la eternidad. Esta recta representa a la humanidad. Esta circunferencia representa a Dios. Nosotros, como humanos, tenemos un principio y un fin, un nacimiento, una muerte, un génesis, un apocalipsis. Creo que está claro. Sin embargo, Dios es el mismo ayer y hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Él no cambia, Él es el mismo. ¿Cómo es posible, verdad, que en medio de nuestra finitud podamos tener contacto con algo infinito, con alguien infinito? Por supuesto, es por la revelación de Dios. Es esta circunferencia topando ciertos puntos de la recta, y en esas tangentes es donde nosotros llegamos a conocer a Dios. Pero por supuesto no llegamos a conocer a Dios tal y como es. Solamente algunos aspectos de Dios, que como Él tiene el control, son los aspectos fundamentales de nuestra fe. Muchos de nosotros querríamos conocer absolutamente todo, pero no podemos ni debemos. A la hora de querer investigar más allá de la cuenta y decir de la palabra de Dios lo que la palabra de Dios nos dice, cometemos graves errores. Es cierto que debido a que nosotros tenemos un punto de inicio y un punto de fin, solemos apegarnos a esa recta,
a esa experiencia de vida, a lo que tenemos en ella. Estamos muchas veces, aun siendo creyentes, más preocupados por la enfermedad, el trabajo, la familia, cuándo me voy a morir, que por el pecado que hay en mí, por la santidad que debo de trabajar en mi vida, por el testimonio que debo de dar a otros. Pero nosotros no podemos tener esa forma de vida porque hemos tenido contacto con la mente de Dios. Todos esos afanes de esta vida deben de quedar atrás cuando aceptamos la existencia de la eternidad. Porque cuando aceptamos que existe la eternidad, ya sabéis que esta vida se convierte en algo muy simple, en un segundo, en un instante que va y viene. Cuando pensamos, por tanto, hermanos, en el tema de la muerte, desgraciadamente se producen estas ideas acerca de la dormición del alma o del estado incorpóreo. ¿Qué quiere decir el estado incorpóreo? Que de algún modo se da esa idea de que hay un tiempo después de nuestra muerte en la cual nuestra alma está hibernando, está durmiendo, cuerpo no tenemos porque se está pudriendo en el ataúd, y el nuevo cuerpo está ahí todavía preparándose para nosotros. Esa es la teoría de la dormición del alma o del estado incorpóreo. Y aunque yo sé que hay hermanos, hay iglesias, hay denominaciones que creen esas cosas, desgraciadamente estos énfasis de estas doctrinas, bajo mi punto de vista no bíblicas, son producto del dualismo griego. El dualismo griego está basado en los grandes pensadores de la antigua Grecia, especialmente en Sócrates, Platón y Aristóteles. Para ellos, sobre todo para Platón, que fue el que tuvo la oportunidad de desarrollar más su pensamiento, porque Sócrates, ya sabéis que murió, tuvo que beber una cicuta, porque fue un gran problema para la sociedad ateniense. Platón pudo desarrollar su pensamiento y según él, ya sabéis algunos, el cuerpo es un problema. Es el causante de nuestras pasiones desordenadas, es la cárcel de nuestra alma y por tanto nosotros debemos aspirar a esa libertad, a salir de esta cárcel. Es por eso que esas doctrinas pseudobíblicas acerca de la dormición del alma o del estado incorpóreo, hablando más sencillo, que cuando morimos estamos en un lugar como salvaguardados hasta que el Señor vuelva, no tiene mucho sentido con todo lo que revela la palabra de Dios y además está argumentado con un pensamiento griego. Dime. ¿Y dónde queda entonces el texto cuando Daniel dice, y los que duermen, hay unos que duermen y despertarán el día de la venida del Señor, unos para vida eterna y otros para consumación perpetua? Entonces yo ahí en ese texto entiendo que se duerme. Y luego cuando dice que el Señor va a venir en el arrebatamiento dice, se levantarán primero los que precedieron, o sea, los que duermen. Entonces, ¿dónde quedaría eso que es bíblicamente, que nos dice que duermen? Entonces, vale. Cuando leemos textos como estos, y hay varios más, en 1 Corintios también se habla sobre la dormición del alma o de la supuesta dormición del alma, que puede ser esta doctrina o simplemente una expresión al analizar a una persona que ha muerto. Nosotros, como he dicho, debemos de ver la vida desde la eternidad. Desde la eternidad de Dios, todo ya es. Todo ya ha sido cumplido. Todo ya ha sido consumado. Ya sabéis que 2 veces se dice en Apocalipsis y también por el apóstol Pedro, que antes de la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado. Y nosotros nos debemos de preguntar, ¿cómo es posible que el Cordero haya sido inmolado antes de la fundación del mundo si Jesús no murió por nuestros pecados en la cruz hace 2000 años? ¿Cómo podemos conectar esa revelación que no tiene principio ni fin de Dios con nuestra experiencia que tiene un principio y un fin? O por ejemplo, ¿cómo podemos conectar el hecho de que Moisés y Elías estaban presentes en cuerpo, en conciencia y con unos cuerpos glorificados si todavía Jesús no había vuelto por segunda vez? Es más, Jesús todavía no había cumplido su primera venida.
¿Cómo es posible que Moisés y Elías estén despiertos, estén conscientes, estén corpóreos, si creemos, estoy dando una hipótesis, que los que están muertos están salvaguardados en la presencia de Dios, pero sin cuerpo? Y la parábola esa de el rico y pobre que está en el seno de Abraham y que está en esto, ahí te muestra que hay un sitio antes de que Cristo muera, o sea, antes de que se cumpla, que hay un sitio donde están, porque el rico está en el infierno y luego el otro está en el seno de Abraham, ¿no? Claro, pero es que tiene conexión. bueno, es que hasta cierto punto, ahí lo que está hablando Jesús es una enseñanza parabólica o anecdótica. Ese rico y ese Lázaro probablemente no eran personas reales. Está enfatizando en un aspecto que quiere denunciar de los líderes religiosos, que es apegarse a lo de aquí y ahora, a lo terrenal, despreciando lo celestial. Ahora, por ejemplo, en el culto hablaremos sobre los labradores malvados, la parábola de los labradores malvados. Y en esta ocasión voy a tratar alguna que otra cosa que se puede malinterpretar de este texto y que algunos teólogos lo han usado. O, por ejemplo, ya que estamos con el tema del arrebatamiento y la segunda venida, varios de vosotros que leéis noticias no solamente del mundo actual, sino también del mundo evangélico, por decirlo así, ya sabéis que el pastor teólogo Armando Anducín, por una parábola de la higuera estéril, que se cometen grandes errores interpretando cosas teológicas a partir de una parábola, pues llegó a deducir que el Señor iba a venir en el 2028 y lo llegó a defender, siendo un teólogo y pastor de peso. Pero afortunadamente, tras un tiempo, se retractó y pidió perdón por afirmar, a través de sus interpretaciones e investigaciones de la parábola de la higuera estéril y otras alusiones de Apocalipsis, su cálculo de que el Señor vendrá en el 2028. Pero es una fecha, que eso claro, no se puede hacer, o sea, que eso ya desde su base estaba mal. Pero lo de la parábola esa que tú dices, no sé, yo siempre he escuchado que te va mostrando varias cosas, o sea, interpretadas de otra manera a lo que tú me estás interpretando. Entonces, pues no sé, sería interesante saber qué es lo que quiere decir. También yo creo que incluso resulta más complejo y a la vez interesante, bajo mi punto de vista, analizar cómo es Dios, ¿verdad? Porque cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos en varias ocasiones a un Cristo preencarnado. Antes de que se haya, vamos a decir, hecho hombre, que haya nacido como un ser humano, Jesucristo tenía una especie de cuerpo. Y a su vez, como ya os leí, el Señor, el Cordero de Dios, fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo puede haber sido inmolado si no ha tenido cuerpo? O, por ejemplo, en nuestra revelación, nosotros entendemos que Jesucristo, hombre, está a la diestra del Padre en el trono de Dios, gobernando su creación. Si aceptamos que Dios, en un momento dado, no tuvo cuerpo y ahora lo tiene, sería una contradicción con la idea de que Dios fue el mismo ayer, hoy y siempre. Es más, ¿cómo es posible, si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, si entendemos que Jesucristo siempre tuvo su presencia, que Dios siempre tuvo su presencia, que no solamente tuvo espíritu, vemos que en esa creación del ser humano también se manifiesta su corporeidad? Porque Dios es también corpóreo y su cuerpo está en Jesús. Yo sé, hermanos, que esto choca bastante con nuestra forma de ver la vida, pero es que cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios capítulo 2, y la única forma de tener la mente de Cristo es teniendo el Espíritu de Dios, es cuando empezamos a analizar la vida desde la eternidad. Es cuando nos damos cuenta que en nuestra línea temporal, por supuesto, habrá una resurrección de los muertos, habrá una segunda venida. Para nosotros, en nuestra visión lineal,
habrá un momento en el que los que han muerto vivirán. Y por eso para nosotros están como dormidos. Pero en la perspectiva sistémica de Dios, donde no hay principio ni fin, donde todo está conectado, donde todo es, lo que para nosotros todavía no se ha cumplido, para Dios ya está hecho. Porque Él no tiene principio ni fin. Buscar un punto en esta circunferencia que sea el principio de la circunferencia. No hay. Y tampoco hay un punto de final. Pero sin embargo una recta sí. Pero es que lo estás viendo desde el punto de vista de Dios, que efectivamente es eterno. Pero desde el punto de vista nuestro, humano, cuando Jesús murió, estuvo 3 días su cuerpo en el sepulcro. Con lo cual era su espíritu lo que fue, lo que bajó, lo que libró y que ganó a la muerte. Porque luego a los 3 días ya recuperó su cuerpo eternal, por así decirlo. No sé si me estoy explicando, me estoy viendo más. Es que, como te digo, desde nuestra perspectiva da esa sensación. Claro, por eso, pero si nos lo pones será porque tendremos que aprender algo de ahí. Porque si no hubiera dicho soy eterno y apañados, ¿entiendes? O sea, que es que no sé si me explico, pero es que, claro, desde la perspectiva de Dios todo está hecho ya. Y cuando nosotros muramos también estará todo hecho porque subimos a la eternidad. Una eternidad donde para mí ahora yo me muero y hasta dentro de, yo qué sé, no resucito y para el Señor no es eso. Cuando yo estoy ahí, ya se ha cumplido, ya se ha hecho un juicio y ya estoy con el Señor más feliz que unas castañuelas. Pero claro, si el Señor nos quiere, o sea, nos da este tipo de ¿cómo se llama?, de versículos y esto será porque algo tendremos que aprender de eso. No sé si, ¿sabes? Que te hace pensar, que te hace dudar y también sí, pero ¿qué sabe? ¿Qué hay? Yo creo en la eternidad, yo creo que cuando me muera me voy a ir con el Señor directamente y que ya voy a haber sido juzgada y ya habré sido un nuevo cuerpo y todo eso. Pero algo tengo que sacar, no sé, ¿sabes? ¿Y qué sacas? Pues eso es lo que me está guiando. ¿Pero qué sacas tú? Con lo que te digo yo. Pues que tenemos que ir aprendiendo algo con el cuerpo que tenemos, o sea, con la mentalidad y el razonamiento que tenemos. Y que hay una serie de pasos que, aunque luego esos pasos en la eternidad se conviertan en uno, ¿sabes? Tenemos que tener más o menos claro. Dime, Félix. ¿El alma y el espíritu es lo mismo? Sí. Pues yo no estoy de acuerdo tampoco. Yo tampoco. Por eso no entendemos la situación. Y lo comprendo. Es que, mirad, nosotros, debido a nuestra educación y a nuestro contexto, tenemos un pensamiento occidental. El pensamiento occidental es dualista o tripartita en algunos casos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vemos las cosas de 2 formas, de 2 esferas, vemos al cuerpo humano de 3 partes o incluso más. Podríamos discutir, ¿somos cuerpo, alma y espíritu? ¿O somos cuerpo, alma, espíritu y mente? ¿O somos cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón? ¿O somos, es decir, hay muchas discusiones a nivel de la antropología bíblica acerca de cuántas partes tiene el ser humano. Sin embargo, la visión de Dios a través de su palabra, y debemos de recordar que aunque esta religión cristiana actualmente se está desarrollando bastante en el mundo occidental, sus raíces son orientales. Y para el oriental no hay distinción entre blanco y negro. No hay ese dualismo que es característico del pensamiento de Platón, que a su vez tuvo impacto en San Agustín de Hipona, el cual marcó muchísimo las doctrinas bíblicas de la Iglesia Católica. Por eso nosotros dividimos al ser humano en varias partes y hacemos esa distinción. Sin embargo, desde una antropología bíblica hebrea, nosotros somos una unidad psicosomática. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque nosotros queremos dividirnos en muchas partes, nosotros solamente somos cuerpo y espíritu. El resto son sinónimos a la luz de la mente hebrea. Porque a los hebreos, ya sabéis, les gusta muchísimo usar sinónimos a la hora de mostrar sus enseñanzas. De hecho, la poesía hebrea es muy interesante porque no es como la nuestra que busca una rima sonante o consonante. La poesía hebrea busca, para que me entendáis, rimar ideas.
Es interesante, la verdad, la idea de redundar en pensamientos diciendo lo mismo. Lo vemos incluso también en los proverbios, ¿verdad? Cuando alude a la madre o al padre, no está haciendo una distinción entre ellos, simplemente está hablando de la paternidad en líneas generales. Por tanto, hermanos, cuando vemos estas cosas, yo sé que puede resultar complejo, pero esas realidades están ahí, hermanos. Cuando vemos que el apóstol Pablo dice que el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia, por supuesto no considero que el apóstol Pablo está diciendo que morir es mejor porque voy a estar un tiempo dormido. O cuando leemos que Saúl va, ¿verdad?, tras la muerte de Samuel, a consultar a la bruja de Endor, y de repente convoca a Samuel, y Samuel aparece no en espíritu, aparece en espíritu y en cuerpo, y le habla conscientemente. ¿Hasta qué punto una persona dormida puede ser consciente? O, por ejemplo, ya cuando el Señor confronta a los líderes religiosos y les dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios, podría añadir, no es Dios de dormidos, sino de vivos. E incluso, añadiendo más, Dios es Dios de personas que le buscan a Él y lo que Él ofrece. Por tanto, hermanos, un creyente tiene que ser una persona que profundice en estas cosas y que entienda la mente de Dios. Porque ya sabemos, según los Salmos, que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Sabemos también por los Salmos que la ciencia y el conocimiento provienen de Dios. Por tanto, un verdadero cristiano no puede ser un necio o un ignorante. Un cristiano debe de profundizar en las Escrituras y en todas las disciplinas de la humanidad, incluida la ciencia, porque la ciencia proviene de Dios, el conocimiento proviene de Dios, la sabiduría proviene de Dios. Tanto es así que el apóstol Pablo nos revela que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, debemos ver la realidad como Cristo la ve. Y aunque en nuestra perspectiva los que mueren están dormidos o están en la presencia de Dios y todavía no han resucitado, en la realidad de Dios ya están conscientes, vivos, despiertos, corpóreos, y todo ha sido cumplido. Yo sé que esto nos puede costar muchísimo entenderlo, hermanos, pero debemos de profundizar en eso. Aunque para nosotros aparentemente están dormidos, están en la presencia de Dios. De hecho, muchas veces como evangélicos decimos, está en la presencia de Dios. ¿Verdad? Es una forma muy común de decirlo. Dime. Quiero compartir porque una de las cosas cuando a mí me pasa que visito las iglesias es porque yo me gusta escuchar la palabra de Dios, me gusta centrarme y precisamente eso que dice usted de que debemos de pedir al Señor que sea quien nos enseñe. Entonces yo me clavo mucho en sea Dios veraz, más todo hombre mentiroso. Por un lado, por otro lado hay que pedirle que el Señor nos revele, porque encontramos muchos textos donde, como dice ella, están dados para darnos una enseñanza que es pedir la sabiduría de Dios. Entonces, aquí yo encuentro en Tesalonicenses 5:23, donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces la Biblia aquí le está enseñando que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo creo que debemos pedirle al Señor esa revelación para poder entender y diferenciar que como humano, como persona que soy, esas tres cosas que yo tengo en mí. Pero entonces, como dice ella, me está guiando, entonces queda como la duda, si la palabra me está diciendo que tengo espíritu, cuerpo y alma, entonces yo en lo personal no le voy a aceptar a nadie otra cosa, porque la palabra me lo está diciendo. Entonces yo creo que el reunirnos nos debería de llevar a un consenso porque creemos en un mismo Dios. Debemos entender lo mismo, no usted una cosa y yo otra. Así es. Entonces yo creo que en eso, en la unión y en la paz del Señor, debemos de buscar esa verdad. Claro, y por eso os comparto que cuando el apóstol Pablo habla, él está hablando como judío, como fariseo, y para él hacer distinciones, en otros textos va a decir también corazón y mente.
No vamos a decir entonces que tenemos 5 partes. Lo que está usando el apóstol Pablo son sinónimos. El espíritu, el alma y el cuerpo está haciendo alusión a nosotros mismos. De hecho, aún solamente viendo a la persona como 2 partes, ¿hasta qué punto nuestra identidad está con el cuerpo o con el espíritu? Son las 2 cosas, no las podemos separar. Yo sé que aparentemente intentamos separarlos para nuestro lenguaje, pero son indivisibles. Por tanto, añadir que somos 3, o añadir que somos 4, o añadir que somos 5, y podríamos añadir muchas partes más, es, bajo mi punto de vista, no entender el recurso literario de las Escrituras de que los judíos lo entienden como una unidad psicosomática y que solamente están redundando en sinónimos de la misma persona. Pero desde luego debemos de seguir investigando mucho más y seguiremos más todavía porque no hemos terminado ni siquiera con esta primera carta. Pero espero y os animo a entender que Dios no es Dios ni de muertos, ni de dormidos, ni de ignorantes, ni de personas frías espiritualmente. Dios es Dios de vivos. Y por tanto, como creyentes, debemos de profundizar en esa vida que Dios nos da con abundancia. Debemos de profundizar en esa sabiduría, conocimiento y ciencia que proviene de Dios. Si los propios discípulos de Jesús, que eran ignorantes, eran personas de a pie, que trabajaban en la pesca, que no podían entrar a las sinagogas porque trataban con animales muertos, si ellos llegaron a ser los mejores teólogos de la historia, ¿por qué nosotros no podemos también profundizar en ello? Por supuesto que sí. Todo creyente muestra su fe al profundizar también en el conocimiento. Si un creyente se convierte y no se vuelve una persona con sabiduría, con conocimiento y en algún momento maestro y discipulando a otros, está fracasando en su vida o directamente no se ha convertido. Así que debemos de profundizar en eso, hermanos, más aún sabiendo que hoy en día hay personas que han aprendido a leer y a escribir con la Biblia. Así que no tenemos excusa, más aún con los recursos literarios, de internet, las bibliotecas, que hoy en día disponemos, y que en los tiempos de Martín Lutero en la Reforma y en los tiempos del apóstol Pablo y de Jesús, desgraciadamente el pueblo no podía acceder, no le dejaban entrar a las sinagogas si estabas enfermo muchas veces. Pero hoy en día tenemos tanta libertad para acceder al conocimiento e investigar, que ese es nuestro deber, no solamente del que predica o expone, sino de todos, hermanos. Seguramente las clases serían mucho mejores si todos invirtiésemos tiempo durante la semana para investigar sobre estos asuntos y no solamente escuchar una perspectiva o 2 o 3 que yo os puedo plantear, porque como bien decís, somos una iglesia y todos debemos de buscar a un mismo Dios y creer en Él.